Bienvenidos a tu canal You Know, ¿verdad? Hoy estamos a martes 26 de marzo del año 2024 de la era de nuestro Señor Jesucristo. Inicio de Semana Santa, hoy es martes santo. Bienvenidos a un nuevo live aquí en tu canal You Know, en donde siempre buscamos la forma de compartir con ustedes el acontecer nacional e internacional y por supuesto también reaccionar a todo lo que pasa en el mundo también, ¿verdad? En el día de hoy, una noticia que los medios de comunicación tradicionales han puesto muy poco, tengo que decirlo, lo han mencionado muy poco. Los medios de comunicación tradicionales, llámese los canales del Estado, ni hablar, por supuesto, de los canales del Estado y los medios de comunicación del Estado, como lo son los canales TVN, Telemetro, ¿verdad? Que son canales del Estado y que se encargan siempre de darle plomo a todo lo que esté en contra de este gobierno, ¿verdad? Entonces, por eso es que han perdido credibilidad, por eso es que han perdido totalmente la brújula, y hay periodistas en este país, pseudo periodistas, que lo que han empujado a que el pueblo panameño, busque otras alternativas, y se lo agradezco mucho a los medios de comunicación, a los periódicos como La Prensa, ¿verdad? Que lo que han demostrado en los últimos años es que están totalmente vendidos a los grandes poderes de este país, ¿verdad? A los grandes oligarcas, los oligarcas de Panamá, los dueños de las empresas más importantes del país, ¿verdad? Entonces, son estos oligarcas que controlan también los medios de comunicación, porque la narrativa, si controlas la narrativa, controlas al pueblo, controlas la masa. Entonces, hay muchos panameños que se dejaron influenciar por la narrativa controlada y manipulada por los medios de comunicación tradicionales, y por dejarse dominar y controlar por los medios tradicionales, por estos medios, han perdido la brújula muchos panameños que no buscan una segunda, una tercera opción, y se molestan cuando escuchan opiniones distintas. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que tú te encajones, eso hace que tú te metas en una caparazón y una concha. ¿Por qué el éxito de mi canal? Que está creciendo, que ya somos más de 23,000, rumbo para los 24,000, rumbo para los 25,000 suscriptores en el canal. ¿Por qué tenemos ese éxito? ¿Por qué? Porque nosotros estamos dándole la oportunidad a personas que no piensan como yo a que expresen su opinión. Aquí hay gente que no piensa como yo, aquí hay gente que critica todo lo que digo, y eso es su derecho, y aquí se le da el pie y la oportunidad para que lo haga. Más temprano le agradecí a un suscriptor que su papá me sigue, digamos un poco frecuentemente, casi todos los días ve mi contenido, y se lo agradezco mucho a él, el amigo Monroy, el papá del amigo Monroy. Digo amigo porque para mí todos ustedes son mis amigos, y yo no me considero enemigo de nadie, y tampoco soy de atacar a nadie tampoco. O sea, no soy de criticar a la persona, más sí la gestión, porque no hay que olvidar que todos estos candidatos a puestos públicos se deben al pueblo y al escrutinio del pueblo panameño. Y yo soy parte del pueblo panameño, y a todos los vengo a poner en el banquillo de los acusados, porque ellos van a manejar dinero de nosotros y van a manejar decisiones que trascienden a mis hijos y a mis hijos y a los hijos de mis hijos, y futuras generaciones. Entonces, por esa razón, yo tengo todo el derecho, al igual que tú, panameño que me ves, y también los extranjeros que viven en Panamá, que han agarrado este país como su casa,
a criticar y a cuestionar la gestión, más no la persona, porque aquí no estamos criticando a la persona. ¿Qué me ha hecho a mí Gaby Carrizo? ¿Qué me ha hecho a mí Nito Cortizo? Bueno, sus decisiones sí han afectado mi economía. Sus decisiones sí han afectado el día a día de mi familia, indiscutiblemente. Pero personalmente no me han hecho nada. Por eso ellos tienen mamá, ellos tienen hijos, ellos también siguen línea, ellos también tienen gente que los manda. Claro que sí, por supuesto que sí. El que diga que no es mentira, porque el presidente tiene quien lo manda. ¿O acaso se nos olvida que los que pagaron la campaña política de Nito Cortizo no le pidieron después para atrás? Oye, yo te pagué tu campaña, entonces ¿qué hay para mí? Eso pasa en el gobierno de Nito Cortizo y eso pasa en cualquier gobierno. En todos los gobiernos pasa. Todos los gobernantes, todos los que están sujetos a una donación, a un apoyo, y a mí que Mayer Mirachi me diga que él no está gastando su plata en valla o no lo están patrocinando, mentiroso. Porque a todos los candidatos políticos en mayor medida o en menor medida son apoyados por X o Y persona o X o Y empresa o X o Y institución o lo que sea. ONG, como lo quieras llamar. Artemio Arroyo, gracias. Daniel Bolívar, you know, ¿por qué José Escobar parece que no sale en Telemetro Reporta Estelar? Ya no sale porque él fue sacado del medio. Luzmila Valdés, gracias por mantenernos bien informados. Ya sabemos que ellos no están por el pueblo. Ese que no le pagamos. Eso, ahí está. Gracias por los me gusta, gracias por mi like. A las personas que están entrando a este live y lo están viendo, decirles que para el día jueves y viernes, los que están interesados, y les voy a poner allí el teléfono para que me escriban, las personas, y lo voy a estar repitiendo durante el live, día de jueves santo y viernes santo, de hecho el fin de semana completo, para que tengas posibilidades. Jueves santo, viernes santo, sábado de gloria, domingo de resurrección, domingo de Pascua. Vamos a estar teniendo una venta especial de Semana Santa de cactus y suculentas en mi vivero, en mi residencia, en mi casa. ¿Cómo hacer para llegar a mi casa? Yo les comunico a todos ustedes el teléfono que tienen que escribirme, todos los que están interesados en venir a mi residencia. Yo les voy a mandar información muy destacada para que sepan dónde está ubicado el vivero del Juno. Yo tengo un vivero de cactus y suculentas, y el día jueves y el día viernes, el día sábado y el día domingo vamos a tener una venta especial de Semana Santa. Lo que están interesados, vamos a tener precios de gloria. Desde $1 voy a vender cactus hasta, claro, precios más de plantas mucho más grandes, muy bonitas, que tiran flores muy lindas. ¿Dónde está el número? ¿Están interesados? Por favor, me lo dicen en los comentarios si están interesados. Con 3 comentarios que me digan que están interesados en lo de las plantas, las suculentas, y de paso conocen a You Know, se toman una foto conmigo si quieren, no hay ningún problema. Claro que sí, eso es gratis, yo no le voy a cobrar por eso. No les voy a cobrar por eso el día jueves, el día viernes, el día sábado, el día domingo. Los que quieren conocerme a mí, yo personalmente los voy a atender en la venta especial de cactus y suculentas en la residencia del You Know. O la residencia asignada, porque yo no puedo estar tampoco diciendo específicamente por temas de, tú sabes, ¿no? Hay mucha gente que después llegan los paparazzi y todas estas cosas. Pero sí, si están interesados me lo dicen en los comentarios, si están interesados, o con 2, 3 comentarios que me digan si quieren que de la venta de los cactus. Y también hacemos entrega a todo Panamá, hasta a domicilio. Claro que sí, hombre, para la foto. Dice Guerra 507. Por no tener papitas en la lengua para decir la verdad al que sea. Gracias, Army. Hay que comprenderlo. Se están lamiendo las heridas los periodistas prepago. Opa, fuerte comentario. Vamos a ver. No, y vengo con video. Yo sé que ustedes no quieren mucho que yo hable de Álvaro Alvarado, aunque hay gente que sí le gusta Álvaro Alvarado. Entonces yo voy a hacer un pequeño popurrí, un pequeño
no sé, una cosita ahí con Álvaro Alvarado, porque los mejores dichos, o qué responde a él, a esta decisión o a esta interpretación del procurador de la nación, Caraballo, que por fin pega una, porque es un sacado de los cabellos que no pueda correr Raúl Mulino, porque en una contienda como esta todos tienen derecho a correr, por supuesto, menos los que están enjuiciados por algún delito penal o lo que sea, ¿cierto? Un proceso penal. A ver, ¿qué más hay aquí? ¿Qué puedo leer aquí rapidito? Yo cierro aquí. Mayer Mirachi es familia de Flor Mirachi. Bueno, no lo sé, creo que no. Flor Mirachi es colombiana, si no me equivoco. Mayer Mirachi es panameño. No creo que sean familia, no lo son. No, Mirachi es un apellido que, aunque tú no lo creas, Daniel, es un apellido bastante común. Bastante común, aunque no lo creas. Dentro del argot de la descendencia judía, hebrea, israelita, yo no sé. Esto tiene muchas connotaciones también decir eso, pero es así. Bueno, así es. Así es. ¿Qué más? Ajá. Gracias por estar en el live hoy. Vamos a ver interpretaciones, porque hay una noticia no menor, ¿verdad? Hay una noticia no menor. Una noticia no menor. Ojo con eso. En donde se advierte que las aspiraciones supuestamente ocultas, cuando yo no le veo nada de oculto a eso, de el candidato Mulino, es hacer que en Panamá se tome en cuenta en la asamblea que cuando él llega a ser presidente, de ser presidente, Mulino va a promover una ley de amnistía, no solamente para Ricardo Martinelli, sino para todas las personas que fueron perseguidas políticas durante el gobierno de Ricardo Martinelli. Vamos a ver esa noticia, la vamos a analizar en breve. Saludos para ti, mi raza, Ernesto Camarena, mi gente de México. Hay mucha gente en México aquí también que me ve. También vamos a reaccionar a Manuel López Obrador. Vienen las elecciones de México, por supuesto. Qué falta de respeto que Maribel Gordón no vaya al debate. ¿Y quién la va a reemplazar? Nadie. No la puede reemplazar nadie. Si ellos mismos pusieron la regla de que solamente pueden ir los candidatos a presidente. Primero habían dicho que Mulino no puede y ahora están deseosos que Mulino vaya. ¿Quién los entiende, verdad? Primero no querían que fuera Mulino y ahora quieren que Mulino vaya. No entiendo. No lo entendí. Dice, esto me tiene preocupado porque Mulino está subiendo como la espuma y me temo que lo único que lo puede parar de entrar a la presidencia es un fraude y lo creo capaz. Lo creen capaz. Gerardo tiene la preocupación de que haga un fraude electoral. Yo te garantizo hasta este momento que eso no puede pasar. Porque las leyes del Tribunal Electoral son muy claras. Y obviamente los candidatos están totalmente habilitados para correr y totalmente legalmente habilitados para correr hasta el momento, ¿verdad? Entonces no hay ningún caso. Y los que están siendo enjuiciados, judicializados y todo esto, ya están siendo debidamente procesados por el sistema penal, ¿verdad? Que se está encargando de ellos. Así que no tienes por qué preocuparte por eso, no tienes por qué estar mal. Sí, estar vigilantes de que el 5 de mayo no podemos permitir, ¿verdad? No podemos permitir que estas cosas sucedan. O sea, que se nos venga abajo la democracia porque, qué sé yo, algún candidato o algún grupo no esté a favor o no quiera aceptar la derrota. Que hay que tomar en cuenta algo. Son 8 candidatos. Entonces, antes era más fácil porque eran 3 candidatos, máximo 4 candidatos. Y en ese entonces rápidamente reconocían su derrota. Pero ahora hay que esperar que los 7 candidatos acepten que uno de los 8 ganó. Entonces eso se puede prestar para muchas cosas malas. Y recuerden, panameños, panameñas, extranjeros y resto de amigos que me ven en mi canal, que el ganador de las elecciones no va a ganar con un 50%. Y estoy seguro que ni con 40%. Y estoy seguro que ni con 30%.
Yo calculo que el ganador para las elecciones del 5 de mayo va a ganar entre un 25 y un 29% de aceptación. Pésimo, lamentable, desastroso para la democracia en este país. Inminentemente necesario que en este país exista una segunda vuelta. Inminentemente necesario, que el pueblo panameño lo sabe. Es necesaria una segunda vuelta en Panamá. Es indiscutible que en Panamá exista una segunda vuelta. ¿Por qué lo digo? Porque el ganador indudablemente va a ganar con un 29% como mucho. Como mucho. YouTube te avisó. Gracias, Pedro, por estar en el live y porque, bueno, también gracias a los algoritmos que han estado dando problemas con las visualizaciones últimamente, pero bueno, eso no es un tema que es culpa de ustedes, es un tema de la misma plataforma. En fin, vamos a hacer una encuesta breve, porque quiero ver cómo está el público aquí. Recuerden que voy a ponerles el número para lo de la venta de cactus el día jueves, viernes y sábado y domingo de Pascua, domingo de resurrección. Vamos a tener una venta de plantas de cactus y suculentas exclusivamente con descuentos de Semana Santa, especial para ti. En mi residencia, donde te puedes tomar una foto conmigo totalmente gratis. Incluso, sí, te puedes tomar una foto conmigo de la entrega de las plantas, muy cool. Vamos a hacer la pregunta para todos ustedes. La pregunta es: ¿crees que Mulino crees que es justo que Mulino corra para presidente sin vice? Espérate. Para presidente, para presidente, aunque no tenga vicepresidente. Aunque no tenga vicepresidente. Sí. No, las opciones son sí o no. Es muy sencillo. Y bueno, ya tú explicas por qué en los comentarios. Y la otra es que para donaciones, el Yapi. Y para la venta de cactus, ahí está el otro número. Ahí está. Estos son dos números allí. Y ahí lancé la encuesta para todos ustedes. ¿Qué opina usted en los comentarios? Johnny Alberto Sanjur dice que para él, Martinelli debe hacer una denuncia a la Corte de Derechos Humanos Internacional. Y claro que si gana, no podrá meterlo preso nadie en Panamá por persecución política. ¿Con qué porcentaje ganó Nito Cortizo? Nito Cortizo ganó con un 33%, nada más. Y eso que solo habían 3 candidatos para presidente, 3 o 4, y ganó con un 33%. Lamentable, muy lamentable. Dice que falleció un ex magistrado. Bueno, no lo sé, esa noticia está en desarrollo y vamos a confirmarlo en breve. Vamos a entrar entonces, déjame yo confirmo, si hay alguna cosa lo vamos a estar revisando enseguida. Vamos a actualizar aquí.
Vamos a ver, se está actualizando la página para verificar. Mañana es el debate y vamos a estar también reaccionando a eso. No tengan la menor duda, no se lo pierdan. A ver, aquí hay un tema. Vamos a entrar a la página. Ok, vamos a entrar a esta noticia que quería compartir con ustedes. Déjame, yo me minimizo un poco para poder, ¿verdad? Que ustedes puedan conmigo ver esta noticia. Pónganle cuidado. El pie de letra aquí. Esto se debe saber, dice este señor. Esto se debe saber porque se está jugando el país. Ellos se juegan la chequera, nosotros el país. José Stout, este señor, que es un politólogo, asegura que José Raúl Mulino tiene un pacto formal con el expresidente Ricardo Martinelli que consiste en que si gana la presidencia el 5 de mayo, llevará a la asamblea un proyecto para lograr una amnistía para los condenados de su gobierno y convocar una asamblea constituyente originaria con la destitución inmediata de todos los magistrados de la Corte. Ok. Aquí hay un comentario que dice: no me extraña que los enemigos de Mulino van hasta desenterrar a los muertos para que también opinen. Obviamente es en contra del señor este que está hablando aquí, que es un señor que seguramente tiene más de 70 años de edad. Pero que eso no lo desacredita en lo absoluto para poder dar una opinión. Es su opinión. Es una opinión que tendrá algún tipo de fundamento. Bien fundado o mal fundado, no lo sé. No me consta eso. Yo no puedo asegurar nada. Eso ya suena más bien como un bochinche. Porque pierde credibilidad una persona que es politóloga, que aquí está haciendo las veces de pitonizo, en donde él está asegurando algo con una bola de cristal como si esto fuera algo que va a pasar. Ahora, que el pueblo panameño esté claro en algo. Es imperante, sumamente imperante, que existe en Panamá una reforma constitucional. Por una vía en la cual yo considero se tome en cuenta la opinión de todos y cada uno de los panameños, o por lo menos representación, ¿verdad?, de cada uno de los panameños. Es imperante, es sumamente urgente, porque el sistema político como lo tenemos hoy en día, con la Constitución de 1972, en la época del dictador Omar Torrijos, y siempre voy a decir dictador, porque eso es lo que fue. Y no vamos a tapar el sol con un dedo y no vamos a tratar de soslayar las cosas. Pero eso sí, tenemos que ser consecuentes con la historia. Omar Torrijos fue un dictador. Toda persona que llega al poder por medio de la imposición militar es un dictador. Y el golpe de Estado se da en 1968, un 11 de octubre. Historia patria, los pelados no saben esto. Los abuelos, los papás, tienen la obligación de explicarle la historia a sus hijos, a sus nietos. 11 de octubre de 1968, golpe de Estado, imposición. No fue de forma democrática. No hay golpes de Estado democráticos. Los golpes de Estado son totalmente opuestos a la democracia. No queramos tratar de engañar a la gente. Omar Torrijos fue un dictador militar. Hizo cosas, después podemos discutir si hizo cosas buenas o hizo cosas malas. Tenemos en Panamá gobiernos democráticos después de la invasión de los Estados Unidos a Panamá, pero es indiscutible
de que lo que fue anteriormente a eso fue una dictadura militar. Y presidentes títeres puestos de a dedo por parte de Noriega, por parte de Torrijos. Eso es indiscutible. Los que mandaban eran los militares en este país. Desde el 68 hasta el 89. Las cosas como son. Que después de eso hemos vivido en una democracia, más bien una plutocracia, en donde oligarcas controlan el país. Eso no ha cambiado. Desde el 90 para acá, eso es lo que hemos tenido como poder. Nuevamente, los presidentes en la época de la milicia, solo que era más evidente y se notaba, en la época de los militares, los presidentes eran puestos de a dedo. Eran puestos de a dedo y si no me gustaba tu gestión te quitaba y ponía otro. No pasa nada. Hubo un presidente que duró 11 días. Búsquenlo. Hubo un presidente que duró 11 días en el poder. Hay un presidente que duró un día, creo, en este país. Búsquenlo, búsquenlo. Pero es deber de nosotros entonces enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos la historia como es. No engañarlo. Yo no soy un sabio ni un sabelotodo ni nada. Yo me educo, yo busco en Google. Googlea. Tengo libros. Noris Correa de Sanjur. ¿Quiénes saben de eso? Los abuelos y los papás. Los pelados no lo saben. Búsquenlo. Hay historia que no se cuenta. Hay historia de la dictadura que no se cuenta. Que se oculta, que se trata de tapar. Pero la historia tiene que saberse. Entonces, lo que quiero decir es que en la época militar los presidentes eran títeres de los militares y desde el 90 hasta Nito Cortizo, los presidentes son títeres de los plutócratas, de los oligarcas de Panamá. O sea, siempre hemos tenido presidentes títeres, tanto en la época militar como en la época actual. Solo que cambió de etiqueta. Antes era etiqueta militar, ahora es etiqueta de plutocracia, de oligarca, de élites en este país. Y usted sabe quiénes son las élites en este país. Ustedes saben quiénes son los señores del cielo, el señor de los cielos. Todo el mundo sabe aquí quiénes son. ¿Verdad? Esas son las cosas que no vas a ver nunca en TVN, en Telemetro, no lo vas a ver en Next, no lo vas a ver en la prensa, en este periódico no lo vas a ver, no lo vas a ver en La Estrella de Panamá, no lo vas a ver, no lo vas a encontrar. Eso lo vas a encontrar en las redes sociales y con mucho cuidado, con mucho cuidado, porque si lo subes en Instagram, viene la censura de Facebook y de Meta, de Mark Zuckerberg. Si lo haces en YouTube, también tienes que tener cuidado con lo que dices, porque viene la censura. En la época que vivimos, donde supuestamente hay más libertad de expresión, es cuando más restricción hay a la opinión de las personas. Qué curioso, ¿no? Vivimos en una época donde supuestamente hay más libertad de expresión, pero lo que más yo veo es opresión a las personas que pensamos diferente. Eso es lo que pasa. Eso es lo que vivimos muchos, lo que estamos en las redes sociales. Lo que estamos en las redes sociales vivimos estas cosas. Son lamentables, pero son reales. ¿Qué dice aquí? Muy interesante su programa. Ya era tiempo tener una buena noticia del señor Molino. Saludos hasta Tocumen. Al señor Miguel. Saludos para el señor Miguel entonces, hasta Tocumen. You know, el tanque de gas se va a reelegir como alcalde. Voy a hablar del tanque de gas un momentito. Willy, originaria porque aquí algunos hablan de paralela o reforma y eso no sirve. Simplemente un remiendo a su antojo. Ajá. Si Molino gana debería ser como Bukele, que cambió todos esos fiscales, jueces, magistrados. Tienen que cambiar esas lacras, dice Edwin Araúz. Presidente, yo creo que fue
Armodio Arias o Arnulfo, no estoy muy seguro, ahorita mismo no lo puedo encontrar, Edwin, pero para mí está entre Armodio Arias y Arnulfo Arias, si no me equivoco. Armodio Arias era el hermano de Arnulfo, entonces hay que ver cuál de los dos, pero uno de los dos nada más tuvo 11 días en el poder. 11 días. Es correcto lo que mencionas. Sí, el pueblo olvida muy rápido, el pueblo panameño olvida muy, pero que muy rápido. Entonces, este señor aquí, José Stout, dice, ese Stout es como el que está en la IG, ¿no? Me suena como eso. El apellido no es muy, no todo el mundo, no hay muchos Stout aquí en Panamá. A ver, no es muy común, quiero decir, el apellido. Dice que a la asamblea un proyecto para lograr una amnistía para los condenados de su gobierno y convocar una asamblea constituyente originaria con la destitución inmediata de todos los magistrados de la corte. Yo pienso, mira, esto es muy delicado, porque el poder, como dice el gran filósofo el hombre araña, Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, eso no lo dijo él, lo dice Stan Lee, que en paz descanse. Stan Lee, ¿ok? A ver. Saludos, Erika, gracias por estar en el live. Te voy a poner tardanza, pero llegaste, que es lo que importa. A ver, una constituyente originaria donde los panameños, como este es su servidor, ¿verdad? Este es su servidor, también tiene derecho a opinar. Y también tú que me ves en este live y todas las personas, abogados, grupos originarios, educadores, trabajadores de la construcción, los lancheros, yo creo que estas son las personas que tienen derecho a opinar y tienen que proponer nuevas leyes para la Constitución donde se deroguen y se eliminen cosas. Eso sí, no me toquen a la familia, no me rompan el núcleo familiar, por favor. No lo vamos a permitir. Los que somos pro familia, no lo permitamos, no lo permitiremos. La familia como tiene que ser. A el que quiera otro tipo de combinaciones, que las viva como quiera, pero que no me impongan a mí que yo tengo que educar a mis hijos pensando que es opcional diferentes estilos de familia. Para mí, papá, mamá, hijo, hija, o hijo, hija, hije, no, esas cosas así yo no estoy de acuerdo. Yo las respeto, mas yo tengo mi opinión y mi criterio personal que deben respetarse, no me pueden imponer. Entonces eso. Yo sí creo que debería revisarse bien lo de una remoción total de los jueces. Hay mucha corrupción en la justicia panameña, eso es indiscutible. La justicia panameña y las burocracias en Panamá no permiten que el inversor prospere en Panamá, se desanime. Son demasiadas burocracias, demasiada subir y bajar escaleras para el inversor en este país. Aquí hay un tema con eso. Entonces, y por otra parte, hay procesos de persecución, eso es indudable. Se ve la celeridad para unos procesos y se ve también la lentitud a paso de tortuga. El caracol camina más rápido. Me explico, son situaciones, ¿no? ¿Verdad? Son situaciones. Son cosas que no deben ser, que no deben pasar en Panamá, ¿verdad? Entonces estas cosas hay que corregirlas. Hay que hacer constitución nueva en Panamá. Y si hay que eliminar a toda la asamblea, cuenta con mi voto. Mi voto está a favor de la eliminación total de la Asamblea Legislativa de los Diputados. Y si hay que hacer un borrón y cuenta nueva de la Corte Suprema, también. Y si hay que cambiar los ministros, también. Y si hay que reducir planilla, también. Y si hay que reducir el número de diputados, también. Esas son las cosas que yo voy a apoyar. Ronald, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Arnulfo Arias, del 1 de octubre al 11 de octubre, el mismo año, el año en donde el golpe de Estado. Mira, tuvo un récord, man. Arnulfo Arias Madrid fue presidente electo
electo ganando elecciones y un golpe de estado lo tumbó. Un golpe de estado. Hay que entender, esa historia no se habla. En este país no se habla. Mira, las personas, los pelados no saben, los niños mucho menos, que la bandera del PRD, el número 11, representa un golpe de estado. Los niños no lo saben, los pelados no lo saben. Un golpe de estado. Los niños no saben que la bandera del PRD con el número 11 representa un golpe de estado. Aquí en este país piensan que somos idiotas los panameños y nos meten el dedo en la boca. Pues a mí no. A mí no me meten el dedo en la boca. A mí no me van a enredar con eso. A mí no me van a engañar con eso. Yo la tengo bien clara. Y cada persona que puedo decírselo, y si voy a usar mis plataformas para educar al panameño, para recordar algo que ya pasó, que parece que se nos ha olvidado, yo lo voy a recordar. Aquí en Panamá no se habla de por qué Arnulfo Arias Madrid fue presidente 11 días y después un golpe de estado lo tumba a él. Y todo el mundo se da golpe de pecho, que Torrijos, que viva Omar, que Omar Torrijos, que Omar Torrijos, ¿qué? Es un dictador. Un hombre que mató mucha gente y que secuestró mucha gente y que desapareció muchas personas. O ya se les olvidó que en la época de Noriega, civilista visto, civilista muerto. Los abuelos, los papás tienen la obligación de educar y enseñarle a sus hijos historia. Ese es un deber de nosotros. Después no se quejen cuando eligen a presidente, porque después dicen, no, ellos son los que tienen que decidir. Pero ¿acaso tú estás muerto? Tú no te has muerto, tú estás viviendo. Y la decisión que tomen estos pelados, culicagados de 18 años, que no saben ni limpiarse bien el trasero, la decisión que tomen el 5 de mayo va a afectarte a ti, abuelito, a ti, abuelita, a ti, papá, a ti, mamá. Te va a joder a ti, simplemente porque los están enredando, le están llevando la paletita a la boca, los están endulzando a tus hijos, papi. Mami, te están endulzando a tus hijos y tú no lo sabes. Te están enredando a tus hijos con estas banderas de multicolor y este poco de arcoíris. ¿Y qué estás haciendo tú, abuelo? ¿Qué estás haciendo tú, papá, mamá? ¿Qué están haciendo para educar a tus hijos que le están enseñando esas banderas de arcoíris y destruyendo la familia? ¿Qué estás haciendo tú? La culpa la tiene el profesor, el maestro, la maestra. Mentira, la culpa la tienes tú, que estás viendo mi video ahora. ¿Qué estás haciendo tú para educar a tu hijo y enseñarle la historia como pasó? Porque TVN no les va a enseñar la historia. Telemetro tampoco le va a enseñar la historia a tus hijos. Ese deber es tuyo. TVN y Telemetro le están enseñando a tus hijos de banderas de arcoíris. De él, ella y ella. Eso es lo que te está enseñando TVN y Telemetro. Eso es lo que te están metiendo esa agenda. No te gusta. No te gusta lo que estoy diciendo. Sácate de mí. Sácame, pásame. No me veas, sácame, elimíname. Yo no voy a decir lo que te gusta. Yo voy a decir lo que está pasando, los hechos, no palabras. Hechos. Lo que está pasando hoy en día es feo. Se están metiendo en tu casa. Good night, children. Se están metiendo en tu casa. Tú no te estás dando cuenta. Se están metiendo en tu casa en este momento. Mientras tú estás viendo este video, tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta están viendo TikTok, están viendo Instagram, están viendo YouTube, otro video que no sea la cara de este barbón que está aquí. ¿Y qué están haciendo ellos? Viendo banderitas de arcoíris, viendo él, ella y ella.
viendo agendas raras. Eso es lo que están viendo ahora. Musiquita, pasitos, ahuevazones. Eso es lo que están viendo. Ah, que sí, que yo tengo algo en contra de eso. No, a mí también, yo de repente a mí me gustan algunas, yo bailo. Está bien, yo estoy en la moda también. No te creas que no, papi. Yo estoy en la moda también. Entonces, estas cosas que nos quieren imponer. Saludos para ti, Tabín. Eso lo dijo Álvaro ayer, que iban a meter presa a la jueza Valoisa Martínez, pero yo conozco a Mulino y él no está para cacería de brujas. Él va a trabajar por el país. Yo tengo 21 años y estoy aquí y pierdo el tiempo y no pierdo el tiempo viendo TikTok, you know. Jaja. Bueno, yo sí, yo también veo TikTok. A mí me gustan los extraterrestres, me gusta que los temas de debate, que si la Tierra es redonda, si la Tierra es plana. Yo puedo hablar esos temas. Lo que pasa es que en esta plataforma, si yo me pongo a hablar de eso, me cierran el canal. ¿Sabían eso? ¿Sabían que si me pongo a hablar de esos temas que tienen que ver con... Ya me están entendiendo. Si yo hablo de estos temas, que tengo bastante que hablar de eso. Si yo hablo de estos temas, ¿verdad? Si hablo de estos temas me cierran el canal. ¿Sabían eso? No lo sabían, ¿verdad? Que sepan que es muy peligroso hablar de eso en esta plataforma. Que sepan que también es muy delicado tocar temas que sean en contra del papá del norte. ¿Cuál es el papá del norte? El que tiene los billetes donde sale Washington. Hay que tener mucho cuidado para hablar, porque si tú hablas mal, te va mal. En esta plataforma y en cualquier otra plataforma, solamente aquí. Entonces vivimos en un mundo en donde la libertad de expresión está en entredicho. A ver, hay mucha variedad. Yo veo temas muy interesantes. Por supuesto, es que también tú puedes elegir qué programación ver. Yo tengo mi programación específica y mi sugerencia, y cuando la plataforma trata de sacarme de mi zona, de lo que yo estoy viendo, yo pongo la palabra no me interesa. Y trata la plataforma, yo trato de manipular el algoritmo a mi conveniencia, a lo que a mí me gusta. ¿Me regalas un poquito de agua, por favor? De la pluma. Hay gente que dice grifo, de la llave. Yo digo pluma. Tráeme agua de la pluma. Yo digo pluma. No, que eso no se llama pluma, no. La forma de la mariposita es como una pluma. Así se le decían pluma, pues. Yo le digo pluma. Pásame agua de la pluma. Me regaña porque dice llave. Llaves son las que abren la casa. A ver, no, ese es otro tema. Dice aquí, Marta de Linares. No, ya le pusiste otro esposo. Marta de Linares. Es Marta Linares. Ya le pusiste otro esposo. Se casó con el papá. No, está bien. Se te fue ahí el D. Marta Linares de Martinelli. Agua embotellada es una forma de adoctrinamiento. Eso es muy complejo lo que acabas de decir, Ronald. Es muy complejo. Para los que no lo ven así, quiero que sepa que las palabras de Ronald fomentan un debate indiscutible. ¿Qué dice Gerardo Brown? Están desempolvando a todos los Tutankamón del sarcófago para hablar tonterías, producto de la desesperación. Yo sí siento que hay cierto grado de pataleta de ahogado, porque el procurador de la nación hoy dijo que Raúl Mulino sí puede correr como presidente. ¿Sabías eso, asistente? ¿Cómo lo sabes? ¿Viste mi video? Excelente respuesta. Ja, te creyera. Aunque quiero que sepan, este es un comercial aquí. Mi familia no ve mis videos. ¿Cómo you know? No puede ser. Mi familia no ve mis videos. No le dan like. Les sale la notificación porque yo los obligué a que se suscribieran a mi canal.
Mi familia no ve mis videos. Es una locura, pero es verdad. Mi familia no ve mis videos. Nadie es profeta en su tierra, así dice el dicho. No, es que tienen otros gustos. Tienen otros gustos, como digamos, ven otro tipo de programación. Tanto los más grandes como los más pequeñines de la casa. Tienen otro tipo de gustos. No les gustan los temas de política, porque que para política escucharte todo el día hablando. Es verdad. No, yo los entiendo. No, mi familia no es, no. Mi familia no es de ningún partido político. Eso es algo, una regla. Y aquí, de verdad, aunque usted no lo crea, en mi familia no se habla de política. No se habla. De verdad, es un tema atípico. Aquí el que habla de política soy yo con ustedes. Pero mi familia no habla de política. No les gusta hablar de política. ¿Sí o no, asistente? ¿No les gusta? Pero bueno, así es una curiosidad. Por ahí yo voy a hacer un día, no sé si ustedes están de acuerdo, yo voy a hacer por ahí un detrás de las cámaras del You Know, cómo es un día del You Know, cuando no habla de Martinelli, de Gaby, de Nito, de Zulay, cuando no hablo de nada de política, de las artistas musicales, de Shakira, cuando no hablo del Barber, del Bossa, cuando yo no estoy hablando de Álvaro Alvarado, o sea, de Mayer Mirachi, cuando no estoy hablando de nadie con Franklin Robinson, cuando no estoy hablando de Putin, de Trump, no estoy hablando de nadie, ¿qué hago yo? Si estás interesado. Yo veo TikTok por los bailes de Andreina Bravo. Yo también, a mí me encanta Andreina Bravo. Se me olvidó decir de Marrendón, Andreina Bravo, Cecia Sáenz. Artistas que están en ascenso también. Hablamos de política. En el caso de Ecuador, está el presidente Noboa. Y el proceso que se le debe hacer al presidente que salió, no sé si la gente habla de eso, pero en Ecuador el presidente que salió deberían hacerle un proceso penal. ¿Qué pasaría si gana Maribel Gordón? Buena pregunta. Yo creo que para que gane Maribel Gordón tendrían que morir de verdad, irse de este plano, de este mundo, los otros 7 candidatos. O por lo menos que ella quede contra Melitón. Y si queda Melitón con Maribel, creo que gana Melitón. Porque aquí en Panamá no predomina la izquierda. Esa era tu pregunta, hoy va orientada a eso. En Panamá no predomina la izquierda. No predomina la ultraizquierda. No predomina el socialismo. No predominan esas cosas en Panamá. Entonces eso sí es algo que también hay que tomar en cuenta. Entonces, si tu pregunta iba orientada por ahí, difícilmente yo vea que gane ella. Sí, Maribel representa a la izquierda, el socialismo, el progresismo, ¿verdad? Eso no, you know, me sorprende. Ana Matilde habla bien de Mulino. ¿Será que se dio cuenta que Mulino es Martinelli y viceversa? No, yo lo que creo en el caso de Ana Matilde y tu sorpresa es que está cambiando la narrativa porque se dio cuenta de que por ahí no es. El periodismo de odio en este país no da buenos resultados. Fíjate, yo no ataco con odio a ningún candidato político. Yo hablo de Lombana, de Rómulo Rux, de Maribel Gordón, de Zulay Rodríguez, de Gaby Carrizo, Martín Torrijos, de Melitón Arrocha, Raúl Mulino. Pero ¿por qué se habla más de Mulino, de Martinelli, de Gaby Carrizo, de Zulay? Porque mediáticamente son los que más salen en los medios de comunicación, generando algún tipo de controversia o polémica, positiva o negativa. Entonces la gente quiere escuchar la opinión de los expertos y los no tan expertos, y este es su servidor que es del pueblo, hijo de la cocinera, que tiene una opinión totalmente diferente a lo de los expertos que supuestamente saben muchísimo de política. Todos sabemos de política. Arnulfo fue
simpatizante de Hitler, tenía tendencias herrecistas. Él quiso deshacerse de mi abuelo después de la construcción del canal. Busque en la historia Gerardo Brown. Mira, tengo informes en la historia en donde porque tú me estás hablando de historia y es muy de agradecerte, Gerardo, te agradezco. No comparto todo lo que dices porque realmente para estar bien seguro uno tiene que tener documento. Sí sería bueno un intercambio, tenemos mi cuenta de Instagram porque sí es un tema que me interesa mucho. Créeme, debatirlo con altura y con respeto como siempre vas a encontrar en mi canal, porque eso es algo que me caracteriza. Yo voy a respetar la opinión de las personas aunque no piensen como yo. Eso es indudable, indiscutible. Hoy Rómulo estuvo 30 minutos en Telemetro. La cuarta parte, todo el noticiero 2 horas. Metcon va con Rómulo, no necesariamente. Fíjate que un tiempo también está Lombana, en otro momento está Martín Torrijos. ¿Qué pasa con todo esto? Ese es parte del juego de ajedrez, moviendo la ficha para ver un rato tú, un rato tú, un rato tú, un rato tú. Esto funciona así. ¿Y qué se busca con esto? Se busca indudablemente crear esa suspicacia. En esta vuelta creo que las redes sociales ayudan más a que los políticos no nos mareen tanto. Sí es cierto, las redes sociales, más no los medios, compraron la programación del noticiero, pero es que esto es de ahí, hermano. Ernesto, eso se sabía. A medida que van pasando los días se va intensificando más las campañas políticas, o acaso donde tú vives no han llegado a molestar. Este es el año en donde nunca iban a visitar, están yendo a visitar. Con la famosa promesa de les voy a hacer el puente, y le dice, pero si no tenemos río, no importa, también les voy a hacer el río. Así están los políticos hoy en día. El Parlacén debería ser eliminado totalmente. Para mí es una cueva de ladrones. Ah, pero me vas a decir, ahí están los hijos de Martínez. Bueno, háganle un proceso imparcial, internacional a los hermanos Martinelli. Sáquenlo de esa cueva de ladrones y todo el mundo se va del Parlacén. Yo nunca he estado de acuerdo con el Parlacén. Nunca. Los que me conocen saben que yo nunca he estado de acuerdo con el Parlacén. ¿Tienen algún problema los hermanos Martinelli? Porque tu pregunta va por ahí. Sáquenlos de allí, pónganlos en una medida cautelar. Ojo, oye esto. Pónganle una medida cautelar, casa por cárcel, lo que sea, o en una preventiva, como tú quieras. ¿Verdad? Y hágale un nuevo juicio, un nuevo proceso, nuevas evidencias de su presunta inocencia o su presunta culpabilidad del tema que sea. O apelen a las cortes internacionales. Recursos hay, pero no meterse en una cueva de ladrones, que es lo que es el Parlacén. Buena pregunta. ¿Para cuándo va a estar el cuarto puente? Buena pregunta. Buena pregunta. El cuarto puente iba a estar supuestamente para este gobierno. Otra promesa incumplida por parte de Laurentino Cortizo Cohen. Mira, Panamá tiene una deuda totalmente incrementadísima. Dice Pedro Mendoza, clase de maleante es ese Mulino. Muy bien, está bien.
Válido, te respeto tu comentario. A mí no me consta, yo no sé. Ernesto Camarena, estamos empeñados. Estamos empeñados, dice. Estamos empeñados. Pero vamos a volver acá, que los leo a todos los leo en los comentarios. Vamos a volver a qué noticias están anteponiendo. Vamos a escucharla aquí de la viva voz de los protagonistas. A ver si se actualiza la página, a ver si quiere actualizarse. Todos los detalles de la casa de los famosos también la tenemos aquí en tu canal YouKnow, no se preocupen. En cuanto tenga noticia de alguna trascendencia, vamos a ponerlo allí. Mira la noticia de hoy. La noticia de hoy: no es inconstitucional, opinó Caraballo sobre la decisión del Tribunal Electoral de designar a Mulino como candidato a presidente. No es inconstitucional. No encuentra Caraballo que es inconstitucional. Seguramente Caraballo se apoyó en don Silvio Guerra, que obviamente le habrá dicho porque se puede apoyar. Así es. Se puede apoyar. Vamos a ver aquí la noticia donde sí la publicaron completamente. Eso salió hoy en TVN Noticias, en donde le preguntan y le repreguntan y le vuelven a preguntar, y vamos a ver qué pasó. Está por acá abajo. Esta fue la opinión del procurador. Escuchemos esto. Escuchemos, más temprano hicimos este video. Luego de revisar no solo toda la normativa constitucional, sino una amplia gama de la normativa electoral, los decretos, acuerdos y demás, hemos llegado a la conclusión, y así lo expresamos a la Corte, de que el acuerdo sometido al análisis constitucional no es inconstitucional. O sea que puede correr libremente el señor Mulino. Sí, nosotros somos del criterio de que ese acuerdo no viola ninguna norma de la Constitución, de manera tal que el candidato mencionado niega a nuestro criterio de simple ¿qué más fundamento? Bueno, estamos hablando de una opinión bastante extensa, más de 45 páginas, pero básicamente lo que nosotros establecemos allí es que la normativa electoral establece los parámetros en los cuales una persona puede correr o no a la presidencia, y dentro de estos parámetros hay algunas excepciones, las cuales son las que amparan la candidatura de la persona a la que usted hace referencia. Que el candidato puede correr sin vicepresidente. Bueno, efectivamente, y eso no es solo lo que nosotros decimos, eso está establecido así en la normativa electoral que está aprobada mucho antes de estas elecciones y mucho antes de esta campaña. ¿Cómo hace Lami? Igualito, me salió igualito, así es. O sea, y usted lo acaba de ver. El procurador Caraballo descubrió el agua salada. O sea, algo que no tiene ni pie ni cabeza. Sacado de los pelos, de los cabellos. El procurador Caraballo es totalmente... Sí puede correr. Ya. Quieren buscar la pregunta al revés, quieren buscar la pregunta al derecho, quieren buscar la pregunta por la izquierda, por la derecha, por donde lo mire, el man puede correr.
Que si lo pueden inhabilitar a la Corte Suprema, sí puede, porque la Constitución le da mucho poder a la Corte Suprema de Justicia, eso es indiscutible. La Corte Suprema de Justicia tiene el poder de hacer muchas cosas en este país. Pero adivinen qué, estaríamos incurriendo en otro guatemaltecazo, que fue lo que le pasó al presidente Arévalo, que ya yo he hecho videos referentes al presidente Arévalo, que lo querían inhabilitar y totalmente querían impedir que corriera como presidente, y vaya usted a ver cómo el pueblo se abalanzó con Bernardo Arévalo y lo hicieron ganar las elecciones. Pero un pequeño grupo del poder que quería perpetuarse en el poder, como quiere hacer el PRD, este quinquenio de nuevo que viene, quiere perpetuarse en el poder, ¿verdad? Por eso tiene candidatos PRD y candidatos disfrazados de otro partido político, las cosas como son, y quiere perpetuarse en el poder. Pero aquí está la opinión. Ahora, tampoco le aplaudo nada, esta es una opinión normal. Claro, responsable sí, tenía que ser responsable. Una opinión correcta por parte del procurador Caraballo. No he dicho que las otras han sido malas, pero esta va apegada. Cuando usted domina el tema o no lo domina, usted tiene que ir apegadito a la ley, al librito, y el librito dice que sí puede correr. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahora los demás están buscando por otro lado, diciendo cosas como las ya antes mencionadas, que quieren hacer una constituyente originaria, cosa que ya Zulay también dijo que va a hacer, que ya también Lombana dijo que iba a hacer, y que Gaby Carrizo la quiere hacer paralela. Las cosas como son. Yo no sigo estos medios, pero yo quería ponerlo en uno de los pocos lugares que puso la noticia completa. Yo no los sigo. No, es que mira, yo no los sigo a ellos. No los sigo, simplemente vamos a ver. Porque la gente piensa que yo los sigo. Yo no sigo a TVN, no los sigo. ¿Que no me crees? Mira, también equivocado. Yo no los sigo a ellos. Yo no sigo a TVN. Ahí está el seguir, ¿lo viste? Dice que tú sigues a la prensa. No, tampoco los sigo. A mí no me salen notificaciones de ellos. Ah, sí los sigo. A la prensa sí, porque la prensa me tira muchas cosas allí. Ahí yo los leo. Aunque no coincido con casi nada de lo que dicen, pero los sigo. Ni sabía que lo seguía. Tengo que hablar con mi productor. Con la productora. Con la producción tengo que hablar. Con la producción. Vamos a poner eso, no te preocupes. Vamos a poner todo lo que el pueblo panameño está buscando. Y mañana hay un debate que no se pueden perder. Vamos a hablar de un tema muy sensible, el agro. Yo les voy a adelantar algo del agro aquí. No sigo a FTV. Mañana el tema del agro es muy interesante. Mira, me llama poderosamente la atención el tema del arroz. Arroz a nuestro productor. Hay un dicho que dice, más o menos, palabras más, palabras menos, el país que tiene suficiente capacidad de alimentar a su pueblo es un país libre, es un país soberano. Panamá tiene la capacidad de alimentar a su pueblo, ¿sí o no? La respuesta es más compleja de lo que tú piensas. Realmente la respuesta debería ser sí, pero la respuesta actualmente es no. No, porque la burocracia de muchos tratados de libre comercio impiden que Panamá produzca alimento para alimentar, valga la redundancia, a su propio pueblo panameño. En este país, el productor de arroz, el productor de sandía, el productor de cebolla, el productor de papa, el productor campesino tiene que competir con cebollas importadas. Ya ha pasado muchas veces con arroz importado de Guyana, por decir China, otros países. Tenemos que competir con otros países por temas de tratado de libre comercio
y por temas de convenios internacionales, etcétera, etcétera, que tienen a Panamá amarradísima. Y Panamá, que no tiene vela en ningún entierro, no se puede defender, y el campesino y el productor se le ponen subsidios, aranceles. ¿Para qué? ¿Para que produzca qué? ¿Para alimentar a quién? ¿Para que su producto llegue a dónde? Se le daña su producto y no llega en la cadena de frío. Ese es un tema y vamos a escuchar de eso mucho mañana. Me gustaría mucho saber lo que va a decir Gaby Carrizo mañana. Espero que no salga con otras tablas de multiplicar. Pero me gustaría mucho saber qué va a decir mañana Gaby Carrizo, porque él está en medio de una tormenta en estos momentos con el tema del agro en Panamá. No, en este país de poder pueden, pero hay demasiada burocracia, demasiados aranceles, costo de gasolina, costo de maquinaria, costo de mano de obra, muchas cosas, Ernesto, que impiden que el productor campesino, que está totalmente ahorcado por este sistema tan burocrático, ¿verdad? O tienen sí o sí a haber un intermediario. Esa es otra. No hemos hablado del tema de los intermediarios. Ahora, hoy hice una reacción a Gaby Carrizo con el tema de un súper con $10. Mira, yo no me di cuenta en ese video que yo cometí un error. Ahí comenzaron diciendo en el video 300. Es más. Vamos a entrar a la página de Gaby Carrizo para que usted lo vea. ¿Dónde está el error? ¿Dónde comienza el error en ese video? Aquí se los voy a mostrar. Ponga cuidado. Mira aquí. Miren esto. Gaby, Clementina, te voy a poner tardanza, pero llegaste. El reto mercado ha traído a los candidatos a la presidencia de la República a vivir la realidad de miles de panameños, comprar comida más barata. El reto en esta oportunidad será para José Gabriel Carrizo. Mira esa gráfica. Castalia Pascual, una periodista muy criticada en Panamá, muy cuestionada en Panamá. Castalia Pascual, de verdad que es muy cuestionada Castalia Pascual, ella lo sabe. Pone esta gráfica en donde ella dice que la canasta básica mensual, yo no sé si esto es un error. Aquí dice, la canasta básica mensual son $300 para 4 personas. Canasta básica son $300. Dime tú, panameño, panameña que me ves, extranjero que me ves y que vives en Panamá. Que $300 es la canasta básica panameña. Usted quiere decir aquí, son 30 días, 300 días si son 31, 280 si son 28 y así. Quiere decir que 4 personas tienen que comer con $10 diarios. Yo te hago esta pregunta que tú me estás viendo ahora este video o la retransmisión. ¿Tú crees que tú con $10 puedes comer 4 personas en tu casa? $10. Desayuno, almuerzo y cena. Tienes 2 pelados en la escuela. Hay que llevar merienda. No, esto es solamente comida. Con $10 come una persona aquí, en una familia panameña come con $10 diarios. ¿A quién quieren engañar, Castalia? ¿A quién quieren engañar ustedes? Esto, a ver, ella va a decir allí que es un almuerzo. Entonces, está mal planteado, mal argumentado este video. Porque aquí dice canasta básica $300 diarios son $10. Está clarito. Entonces ella está diciendo que con $10 usted come 4 personas con $10 en este país. Desayuno, almuerzo y cena, los 3 golpes. Desayuno, almuerzo y cena. En la época de que Juan Carlos Tapia dijo que usted, si usted no coma 3 veces, coma 2.
Pero Juan Carlos Tapia come 3, 4, 5 veces las veces que quiera, come Juan Carlos Tapia. Por eso es que la gente lo detesta después de ese día. Y ya no queremos saber nada de él, ni que diga nada de boxeo, ni un carajo tampoco. No queremos saber nada de ella. Gracias, Clementina, por el apoyo siempre, el Yapi. Una vez más, Clementina, no tengo palabras para agradecerte, Clementina. Y las personas también que me apoyan en el Yapi. Y ya saben, 6010-0444, el canal, el teléfono donde me pueden escribir para la venta especial que vamos a tener. Jueves, viernes, sábado y domingo. Venta especial de plantas de cactus con precios de Semana Santa para ustedes. Y se toman una foto con el You Know y comparten conmigo. Hablamos de política, de lo que quieras hablar. Hablamos aquí, en mi residencia. Así que yo los invito. Me escriben al 6010-0444. Entonces queda totalmente evidente de que esto está totalmente mal fundamentado. Que una persona pueda comer con $300, $300, 4 personas, $10 diarios. Cuando esto avanza, el video, nos damos cuenta. Candidato presidencial y actual vicepresidente de la República. ¿Logrará superar el reto? No se lo pierda. Muy mal. Y en este reto mercado nos acompaña en esta oportunidad José Gabriel Carrizo, candidato presidencial por el PRD y actual vicepresidente de la República. Natalia. Gracias por aceptar el reto y venir a acompañarnos a hacer este mercado. ¿Qué se come habitualmente en la casa de José Gabriel Carrizo? Para seguir algo de dieta en la sopa. ¿Cuántos miembros son en su familia? 5. Julieta, José Gabrielito, Danielita y mi esposa. 5 personas van a comer con $10. Obviamente sabemos que Gaby Carrizo tiene toda la plata del mundo y ese man no tiene problemas para comer. Pero supuestamente él con $10 él va a comer. 5 personas van a comer con $10. Por eso este video es una mentira, este video. Este es el almuerzo nada más. ¿Cuál va a ser su menú entonces? Estaba pensando, sopa de jarrete o sopa de costilla. Le agregamos un poquito de arroz. $10 que le voy a entregar aquí. Sopa de jarrete. ¿Sabe lo que cuesta eso? Usted lo va a pagar. Usted va a sacar de ahí cuenta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, $10. $10 para hacer una sopa de qué me dijo. O de jarrete o de costilla, vamos a ver. De jarrete o costilla, dependiendo de qué Todo es la sopa. Ajá. todo es, vamos a decir, encontramos ñame baboso, yuca. Ajá. Me encanta el zapallo. Me encanta el Zapallo zapallo. por ahí. Bueno, El zapallo. una buena. Vamos a adelantarlo porque, bueno, no lo puedo adelantar porque estoy en la web, pero más adelante en el video, ay Dios mío, zapallo, la mitad de un otoe, la mitad de una yuca, el diamante estaba carísimo, el jarrete le costó, la sopa de jarrete le costó, la carne le costó $3.50 y se compró un manjar como para burlarse, un manjar que se va a comer quién. Entonces ya yo mostré ese video aquí y queda totalmente evidenciado que $10 solo alcanzaron para una sopa donde no sé cuántas personas vayan a comer. No compraron sal porque una sopa sin sal no se puede tomar. Aquí falló también. No compró sal, no compró ajo, no compró cebolla. No alcanza. No alcanza con $10, no alcanza para una comida de 5 personas con $10. No alcanza. No alcanzó. No quedó bien ese reto. Además, él se pasó por 5 centavos comprando un manjar. Totalmente desconectado Gaby Carrizo de la realidad. Y hay panameños, quiero que sepas, muchos panameños que comen con $10 4 personas en un día. Y hay gente que no puede llegar ni siquiera a $10. Esa es la realidad de muchos panameños. Gracias a Dios, ¿verdad? Y al esfuerzo de la familia, nosotros trabajamos todos los días y nos esforzamos. Nosotros comemos 3 veces, a veces comemos 2 veces. A veces comemos arroz con huevo. Qué rico el arroz con huevo. Yo soy hijo de la cocinera y yo soy un panameño que, como muchos panameños, tenemos que hacer magia con lo que tenemos, como nos enseñó nuestros abuelitos, ¿verdad? Entonces son
Son situaciones que es como una burla, y yo veo ese video como una burla, indiscutiblemente. Lo veo como una burla, ese video del supermercado. O sea, lo veo como una burla, lo veo como una falta de respeto, porque realmente esa no es la realidad de los panameños. Muchos panameños no le alcanza con eso. Eso pasó. $300 no alcanza, mi gente. $300 no alcanza. ¿Qué le va a llevar a la contra? Es una mentira. Eso es evidente. Es bien dicho, solamente el ñame se va a la plata. El gas, ok, buena pregunta. ¿Y el tanque de gas? Buena pregunta. Pidió prestado un real el perrón. Está bueno meterle un garnatón a Castalia. Sí, totalmente. Aunque yo no estoy a favor de la violencia y mucho menos contra la mujer. Pero se lo merece. Porque una dama le mete una gasnatada, por favor. Aquí hay muchas damas que le pueden meter una buena gasnatada. Vivimos en el pedazo de imaginación de Gaby. You know, ¿quién es el favorito para la alcaldía de Panamá? Después hacemos un debate de eso. No alcanza ni para la chicha. No alcanzó ni para la soda. Ya ni Coca-Cola, porque comprar Coca-Cola hoy en día es un lujo. ¿Yo qué compro? Unicola, le estoy haciendo propaganda a Unicola y a Bicola. Y a todas las colas raras, esas colas Rey Cola, 99 Cola, Super Extra Cola. Ey, ¿en serio? Ya no alcanza para la Coca-Cola tampoco. ¿Te estás riendo, ah? Te estás riendo porque sabes que es verdad lo que estoy diciendo. Ya no se puede comer tuna. Me da risa porque ahora tú quieres decir que en Semana Santa, porque ni pensar en el pescado, como tal la libre pescado, comer camarones, eso es un lujo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, todos esos temas hay que hablarlo mañana en el debate. Por eso te estoy adelantando lo que vamos a disfrutar en el debate de mañana. Vamos a disfrutar ese debate. Y Bicola sabe casi igual que la Coca-Cola. No estoy haciéndole propaganda, pero de verdad, mira, antes la gente cuando el mundial del 2020, el 2002, que fue el mundial que hizo famoso a Red Bull y que hizo famoso a Ciclón, ¿se acuerdan de Ciclón? Red Bull, Monster. Bueno, todas estas marcas nacieron, mucha gente no lo sabe y lo ha olvidado, estas marcas nacieron después del mundial de Corea y Japón que se jugaba en la madrugada. Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, con los años era barata la bebida energética y ahora las bebidas energéticas, que no son muy saludables que digamos, no lo voy a recomendar nunca, ¿verdad? Cosas que no son tan saludables. Ahora, ¿qué quiero yo decir con todo esto? Que hoy en día a la gente toma Raptor. ¿Cuánto vale la Raptor? Cuando llegó al mercado costaba $1. Ahora la Raptor está costando $1.25. Poquito a poquito le van subiendo. Ya la Raptor vale $1.25, papá. ¿Me entiendes? Entonces, ¿y la Coca-Cola cómo anda la Coca-Cola? Ni hablar de eso. El pan de molde. El arroz. Yo estaba haciendo comentarios. Pelín, ¿verdad? La gente de allá en Veragua, la gente en Veragua que me ve, la gente de Pelín, ¿verdad? La gente de Pelín tenía antes el arroz de primera, que era la etiqueta azul. Eso desapareció. No me digan que no hay arroz 70% entero y 30% quebradizo. No me digan que no hay. Hay un negociado con la gente del arroz Pelín, que no quieren vender el arroz Premier y el arroz Pelín. Hay un negociado allí y solo están vendiendo arroz especial de la etiqueta rosada. Ya no se consigue arroz de $2 en ninguna parte. Ya no se consigue. ¿Por qué? Vaya usted a saber. Vaya usted a saber. Estas cosas no salen en TVN, no salen en Next, no salen en la prensa, no. Álvaro Alvarado tampoco habla de esto. Hugo Famanía, Castalia, Tenógenes, Flor Mirachi no hablan de esto. Estas cosas no les interesa.
Aquí yo sí voy a hablar de cosas que al pueblo le interesa. Al pueblo le interesa el arroz. Al pueblo panameño le interesa el arroz. El arroz que va a poner en su mesa. Eso es lo que le interesa al panameño. El plato que le voy a servir a mis hijos. Eso es lo que les interesa a los panameños. De verdad. El extra tiene un arroz que vale uno, pero ¿cuándo hay ese arroz? En quincena no hay. Erika, los 15 y los 30 no hay ese arroz. Ese arroz aparece el 20, el 7, el 8, el 9. Un ratito. Ponen el pale ahí con eso y ¡buf! Desapareció en menos de 15 minutos esa paca. Solamente una. Erika, tú sabes que te estoy diciendo la verdad. Adivina el arroz ahora, todo es especial. Aunque venga quebrado, negociado total. Exactamente. El arroz, ahora todo es especial. Y no baja de $3. Es un negocio. No me digan que en Panamá no hay arroz. Sí hay arroz. Por eso ese debate de mañana es un debate que yo estoy esperando con muchas ansias. Porque yo no tengo que ser ganadero, yo no tengo que ser agricultor, no tengo que ser dueño de hectáreas de terreno de producción. No soy productor, no soy campesino. Para saber lo que como consumidor me llega al plato, a la mesa. No hay dinero para comprar lo que se está vendiendo en el mercado hoy en día. Está muy caro todo. No, ya no existe, tío Fulo. Hay arroz y carne sintética que nos quieren tal vez meter de Europa, que venga de Holanda, que venga de Inglaterra. Ronald, yo también veo noticias. Yo no me encajono viendo las noticias de aquí de Panamá. Yo veo noticias internacionales, papá. Estoy clarito con lo que estás diciendo. Y te digo más. Eso viene para Panamá. Para que sepas que ya mis fuentes me han informado. Pero en su momento hablaremos del tema. Exacto. Y ese es un negocio. Por favor, el productor panameño campesino, no todos, pero hay muchos que son bien corruptos también. No me vengan a decir que no. La corrupción está desde el más bajo hasta desde el primer puesto del país, que es el presidente, está la corrupción hasta el puesto más bajo. Indiscutiblemente, hay corrupción hasta en Cerro Patacón. Hay corrupción en Cerro Patacón. Hay un negociado allá. Ya varios candidatos fueron allá y lo expusieron. En Cerro Patacón hay un negocio. Desde la presidencia hasta Cerro Patacón hay corrupción en este país. Y hay que eliminar la corrupción. Pero Clementina, usted puede hacerlo, usted puede ir al interior, pero y los que estamos por lo menos atrapados acá en la ciudad capital, que no tenemos el alcance o la facilidad, digamos, de movernos, hay que tomar eso en cuenta. Entonces, el que vive en el interior no puede trasladarse hasta la ciudad para otros beneficios, como la atención médica, entre otras tantas cosas, porque, por ejemplo, los productos alimenticios allá están más baratos, pero la atención médica a lo mejor a veces no siempre es la mejor. Etcétera, o sea, siempre hay algo incompleto. El costo de la vida en el interior siempre es más difícil. Por esa razón la gente viene para acá. Entonces son parte y parte. Y hay mucha gente que no tiene la facilidad. Pero no desmeritamos, al contrario, no desmeritamos que hay personas que lo pueden hacer. Si usted tiene el alcance y la facilidad de hacerlo, muy bien. Y si podemos ayudar a otras personas, también. Pero ¿qué pasa? Que ese de repente no es un deber exclusivamente de nosotros de abajo. Los gobiernos tienen que promover leyes y tienen que facilitarle mecanismos al productor nacional para que su producto llegue del campo a la mesa verdaderamente.
Porque también falta ver qué opinión tiene que decir el productor que está produciendo arroz de primera pelín, pero que por alguna razón, habría que explicar la razón, no lo puede traer al supermercado. ¿Quién lo está evitando? ¿O qué lo está evitando? Todo eso también hay que discutirlo. Y esos temas hay que hablarlo en la televisión, pero eso no sale en la televisión. Solo sale si Mulino puede correr, si Mulino no puede correr, si Lombana trabajó para Martín Torrijos, si Martín Torrijos va a hablar del caso Semi, o si Rómulo Rux tiene la nacionalidad estadounidense, ¿no? Esas son las estupideces, usted perdone la palabra, que se ponen a hablar. Pero los verdaderos problemas del pueblo panameño no los discuten. No le daba ganancia al papá suyo, que paz descanse. Mira tú. Pero hay grandes productores, es que no le daba ganancia y lo tuvo que dejar. Probablemente. ¿Verdad? Me estoy adelantando a lo que puedas decir. No lo tuvo que dejar, lo tuvo que vender, o tuvo que buscar otra forma de ganarse la vida. Carísimo. El tomate está por las nubes. Correcto, y entonces eso empezando con el arroz. Y van a tocar el tema del arroz mañana, porque el tema del agro es un tema fundamental, el tema de la alimentación. Pero para que uno pueda pagar por un alimento, también tiene que haber empleo. Entonces, una cosa va ligada a la otra. Hay mucha gente que necesita empleo y en este país hay un desempleo muy grande. Por eso yo digo que el principal problema del pueblo panameño es la activación económica, el desempleo. Es la falta de empleo de 8 a 5. Porque el resto de los panameños nos las ingeniamos. Yo me las tuve que ingeniar haciendo muchas cosas. Vendo plantas, hago trabajo aquí, trabajo allá. Estamos en las redes siempre recibiendo el apoyo de ustedes también, que eso me ayuda mucho. Se lo agradezco. A través de los Yapri, a través de PayPal, a través de las diferentes formas de la plataforma. Pero soy un obrero más. Yo estoy haciendo lo que me gusta. Cuestionar y criticar a los que están hoy en día en el poder. Y que tengan la plena seguridad de que gane quien gane, ahí estaremos para cuestionarlos. Porque ese es nuestro trabajo. Como ciudadanos tenemos ese deber. Así que yo por el momento, y por temas de que tengo que prepararlo todo para el debate de mañana, porque aunque usted no lo crea, yo me preparo, yo leo, me educo, busco información. Yo por el momento tengo que ir despidiéndome por ahora, lamentablemente, pero mañana, después del debate, apenas termine el debate, que lo voy a ver completito, apenas termine el debate, vamos con el video reacción, no se lo pueden perder. Así es que eso eso es indiscutible. Yo por el momento, lamentablemente, tengo que ir despidiéndome por el día de hoy. Y bueno, nos vemos, descansa. Sí, tengo que descansar un poco la voz también. Quiero que me llegue la voz mañana porque hemos estado bastante activos estos días y no ha sido fácil. Así que de verdad, muchas gracias a todos por el apoyo. Tengo que descansar un poco, prepararme para mañana, porque mañana, primero Dios, porque claro, todo si Dios quiere, porque si Dios quiere no estamos mañana, pero si yo estoy mañana, créanme que voy a estar en ese live con todos ustedes hablando del debate. Un debate que estamos esperando todos los panameños. El debate del agro. Y ojalá que los candidatos den la cara. Los que vayan, pues, porque ya muchos no quieren ir. Porque los debates se la han pasado hablando de todo menos de lo que tienen que hablar. Vamos a ver si mañana se habla del tema que tienen que hablar. Así que nos vemos hasta el próximo video. Una vez más, gracias a todos por el apoyo. Y como siempre digo, you know, pra.